Profesor, y todos voy a hablarle un poco de la lectura de Sin Harvard. Compañero, como ya le había contado, le voy a hablar un poco sobre las reacciones de Sin Harvard en sus lecturas. En el primer capítulo se habla sobre Colón y su llegada a América. Lo que yo pude entender sobre esta lectura es que los nativos nunca en ningún momento pudieron ser violentos. A lo contrario, fueron muy cortés en algunas cosas. Pero Colón hizo lo contrario, vio en ellos muchas riquezas y aprovechó de todo lo que los nativos tenían. Una de las cosas que cabe resaltar es que los europeos eran muy ambiciosos hacia esos tipos de viajes solo por el oro y la riqueza de los nativos, o sea, los indios. En ese mismo tiempo había un problema, ya que el oro era más valorado que la tierra, ya que tenía pensado que el oro todo lo compraba. En ese tiempo en Europa había explotado lo que era la fiebre del oro, y el oro era muy valioso. En cambio era más valioso que las especias. Bueno, tenían casi su valor similar. Otra cosa que sucedió en este viaje de Colón fue que la ambición hizo quedarse con todo lo que el marino Rodrigo iba a recibir por su pensión vitalicia, que eran 10.000 balboas, 10.000 maravines por Colón. Pero Colón siempre como que era vivo, él era o sea, la viveza siempre, él se hizo pasar que él era el que había visto la luz en la noche. Bueno, ya en eso, ya estando en tierra, Colón conoce a los indios y ve que posee oro en sus orejas y decide arrastrarlo, y los hizo embarcar para que le dieran los datos donde se originaba el oro. Los indios muy cortés viajaron a Cuba con él y luego a Haití, donde vieron dicho metal valioso. Hasta hizo hizo fuerte con materiales de otra nave que embarrancó, y dejó 39 de sus hombres para dedicarse a apresar a los indígenas y a la búsqueda y almacenamiento de oro. Esto trajo muchas consecuencias, ya que hubieron altercados de los hombres de Colón que murieron. Alrededor murieron más de 39 soldados de Colón. Luego de estos hechos, Colón luego de todos los hechos sucedidos por Colón, llegaron los ingleses, que a mi parecer estaban muy desorientados, ya que los indígenas no querían pelear, y estos tomaron a los inocentes y los mataban, los aterrorizaban, y estos tenían que cederle sus pertenencias, o sea, el oro, porque ellos no buscaban más nada que el oro. En esa época el oro se cotizaba muy bien en Europa. Se redujeron la población de nativos muy, pero muy catastróficamente, ya que los esclavizaron por las extracciones del oro en algunas partes de España. En conclusión, todo fue mal percibido por los europeos, que tomaron el pueblo indefenso y lo utilizaron a su modo. En el segundo capítulo y tercero pudimos observar que vamos a hablar un poco sobre la esclavitud. Bueno, en esta lectura vamos a hablar un poco de la esclavitud en América del Norte, ya que en América del Norte fue el primer lugar donde llegaron los negros, y los blancos ya existían como esclavos también con los indios, siendo así las colonias inglesas como una institución o una adaptación de blancos, y tomaron a los negros esclavos con todas las vivencias que tuvieron los primeros indios. O sea, los trataron de una manera muy horrorosa. Y esto se puede entender por los ingleses como el apogeo de la agricultura. Ellos no tenían una mente esclavista para los indios, ya que esto forzarían a una masacre de indios, y esta oportunidad se veía a los negros como los esclavizados, ya que ellos se hacían más fácil
que tratar que le esclavizaran indios por ser más audaces. Y los negros tenían tenían más beneficios y eran más económicos porque eran amontonados como bolsas en bodegas. También eran tratados de una manera diferente por la burguesía, ya que los esclavos no tenían derecho a la educación, eran analfabetas. Los que más sufrían esta desigualdad y actos raciales eran las mujeres, tanto así que solo se podía acceder a la educación sin el mérito o jefe se lo permitía. Pero en un estudio de Harvard, Speaker se pudo percatar que hubo más casos de reyerta por parte de negros que los blancos y pocas veces se involucraban a estos en casos de violencia. Cabe resaltar que aquí muchas veces los blancos hacían la reyerta y se la dejaban a los negros, ya que los negros no hablaban muy bien el idioma porque venían desde África. En conclusión, el racismo siempre ha existido, se ha tratado de la calidad de igualdad para todos, pero estos casos no son muy lejanos porque aún se sigue con la esclavitud en algunas regiones de África, por ejemplo Angola. He visto que Angola, la otra parte era Sudán, creo que era la otra. Bueno, en la siguiente lectura le voy a hablar un poco sobre el racismo con las mujeres. Las mujeres eran muy invisibles, tenían cargos superiores y eran sometidas al doble que los esclavos negros. Las trataban como un ser invisible. Cabe destacar que en estas colonias americanas las mujeres eran tratadas de una manera igualitaria y cuando llegaba la civilización de los blancos, la mujer empezó a ser esclavizada de lo que se pensaba y llegaron a ser tratadas de oveja sexual, hasta tutoras de sus hijos, y si se resistían podían ser llevadas a la muerte. Una vez ganaban el dinero de las mismas tenían que compartir con sus esposos, o sea que si ellos ganaban 50 balboas tenían que darle 25 balboas a sus esposos. Eran muy mal tratadas. La desigualdad era lo principal en estos casos. Tenemos que entender que todas estas mujeres son parte de nuestro crecimiento como región entre los diferentes países como Estados Unidos, pero esto todo lo contrario al diario, que son tratadas en la historia como prostitutas, sirvientas y demás, aún sabiendo que esa era la clase trabajadora. Aquí se pudo ver que ellas, a pesar de que eran las más trabajadoras, se trataban como las peores. Pero también hay que resaltar que no eran todas las mujeres, sino de las clases bajas. A pasar de los años se ha tomado en cuenta a la mujer, se ha puesto en igualdad y todos los aspectos de educación, trabajo, cargo político, porque en esos casos he visto que la mujer se ha tomado de menos en las políticas. También hay que resaltar que aquí es verdad, he visto que en la política también se trata de una manera como muy rara a la mujer, pero siempre se ha dado a valer y están tratando, o sea, como sociedad hemos tratado de que la mujer sea igual al hombre. Este fue todo mi video, les doy las gracias a todos, suscríbanse y denle like.